mejor prevenir que curar. En este caso, mejor prevenir que secar, más sabiendo que tenemos una ruta nacional por delante, mejor resguardarnos. Ojalá que pase rápido. Así podemos seguir camino. Ahora sí parece que la lluvia no nos va a... O sea que es mediodía y nos faltan 70 kilómetros a Posadas. Ya vemos cómo hacemos. De alguna manera la hacemos. Ruta Nacional 105, la verdad que nos sorprendió porque no esperábamos que fuera así, es decir, tipo autovía. Solo los primeros kilómetros fueron en construcción, tuvimos que ir un poco por la tierra, pero después es doble carril con banquina pavimentada. La verdad que vino bárbaro, porque si no el promedio hubiera mermado muchísimo. No es el mejor camino para tener que ir apurado, pero bueno, estos columpios cansan mucho y consideramos que mañana va a llover mucho. Si bien no confiamos mucho en el pronóstico, le viene errando bastante. Mañana dan casi 90% en toda la región y queremos llegar a Posadas. Es por eso este apuro. Si no, tranquilamente hubiésemos parado en cualquiera de los pueblos sobre esta ruta, que son muy lindos. Pero bueno, vamos cansados, pero creemos que vamos a llegar bien. Nos quedan 2 horas y media de sol y unos 25 kilómetros y pasar por gran parte de la ciudad de Posadas. Así que ahora aprovechar esta bajada y otra subida, después bajada, y así va a ser terminando todo el día. Cansados, pero conociendo a otra familia, que eso es un aliciente importantísimo para pedalear estos kilómetros hacia la capital de Misiones.
sin pensarlo, volvimos a la Ruta Nacional 12. En esta oportunidad es el bypass de la ciudad de Posadas, porque creo que era más conveniente, ¿no?, ir por acá. Sí, si íbamos por la ciudad, al final terminamos cayendo en cuenta que íbamos a tener un montón de intersecciones y de semáforos, así que además terminando el día también iba a haber mucho movimiento, la pico, así que consideramos que va a ser más rápido por acá. Que si viene más largo, sí, aún así vamos a hacer más rápido. Sí, así que bueno, ahora el último round del día es contra la caída del sol. Por favor, que lleguemos con claridad. Porque si hay algo que tiene esto, a diferencia que no tiene esto, a diferencia de la ciudad, es que no hay luces, así que... Ah, sí. Pero bueno, ya. Mira el perrito ese que está ahí. ¿Qué hace ahí? ¿Habrá que ayudarlo? Ah, no. No necesita ayuda, estaba paviando. Yo necesitaba atención, pero bueno, pensé que listo. estaba lesionado. Listo, vamos. Me hizo Loli. Vamos. Buenas. Con la última luz, Ay, con permiso. Ay, siempre de noche, no, permiso. ¿Cómo les va? Permiso, permiso. Con permiso. Bueno, y que tenés que ir, ¿cómo se dice? Contando la receta. Ah, bueno, pero eso te toca a vos, sí. Acá, según dicen, es un adelanto de lo que vamos a comer en Paraguay. Sí, Mirá, sopa paraguaya. no sé si es la típica sopa paraguaya con pollo, pero es mi sopa paraguaya. Y no te preocupes, Con nosotros pollo. lo vamos a comer. ¿Y ustedes también? ¿Qué hacen acá abajo ustedes? Están todos esperando que se caiga. No se va a caer nada, chicos. ¿Vos querías un pollito, perrito? Karen, que te va a Paraguay, Karen. Bueno, vamos a comer. Uy, mira lo que es esta sopa paraguaya. Nunca comí sopa paraguaya tan. Está la culpable.
productiva. Sí. La más productiva fue ¿Va a abrir bien la compra? Se va despejando, el pronóstico no falló, llovió muchísimo, lo que sí ahora hay mucho viento sur frío, viento que nos hubiese servido para llegar mucho más rápido a la ciudad de Posadas, pero bueno, no pasa nada. Acá estamos en Encarnación, Paraguay, allá es Posadas, aprovechamos a venir ya que la hermosa familia con la que estamos necesitaba venir a comprar algunos productos. Este es un lugar que se caracteriza por tener productos a un bajo costo, entonces también nosotros aprovechamos a adquirir algunos y darle un vistazo a la ciudad medio rápido antes de regresar, porque va a ser la ciudad por la cual vamos a ingresar en unos días más de bicicleta nuevamente a Paraguay. Así que acá en la costanera, creo que esta se llama Playa San José, comemos algo y regresamos a Posadas porque este vientito está frío. No trajimos mate, por lo cual se nos está antojando mucho. Y después todos mis primos que son hijos de tía Clara, tío Fernando. Creo que hace 5 años Muy de domingo esto, ñoquis caseros y la salsa cargada de carne. ¿Qué nivel? Yo se ve mates, porque no quedé como no hice nada. Está bien, tenía que mantenernos hidratados. Gracias. Provecho, muchas gracias nuevamente. Gracias. Falta que caiga la lluvia nomás con esta comida. Falta la lluvia. Sí. Como que la lluvia nos volvía a comer, loco. Iniciamos nuestro día en la ciudad de Posadas, a orillas del río Paraná, pero ahora ya nos movimos y estamos en la otra costa de Misiones, a orillas del río Uruguay. Silvia, Jorge y Abril querían que conozcamos esta parte de la provincia, al menos un pedacito de la Ruta 2. Primera parada, Mirador Cacique Nicolás Ñenguirú, con el río Uruguay.
A orillas del río Uruguay se encuentra el Cerro Mboreré, el cual reviste gran importancia histórica, ya que fue aquí cuando el 11 de marzo de 1641 y los días subsiguientes se dio la famosa batalla de Mboreré, en la cual los jesuitas con sus aliados guaraníes derrotaron a los bandeirantes paulistas, deteniendo así la esclavización de los pueblos originarios de esta zona y también asegurando la permanencia de las reducciones en este territorio, además de asegurarse no quedar bajo la influencia de la corona portuguesa. Luego de esa victoria, de alguna manera los jesuitas prestaron servicios a la corona española, lo cual años después le fue tomado como uno de los motivos para la expulsión de los jesuitas de la zona. Y un dato de color, un dato interesante es que si bien los límites de los países del cono sur aún no estaban delimitados, porque bueno, no existían como tales en realidad, esta batalla se considera la primera batalla naval en lo que es hoy territorio argentino, ya que gran parte de la misma se dio en el río Uruguay. Además de su importancia histórica, este lugar tiene importancia natural y fue declarado paisaje natural protegido, y en una de las partes más altas del mismo se erige este monumento que asemeja a ser una punta de lanza o punta de flecha, que de hecho es el significado del vocablo guaraní Mboreré. En nuestro camino de regreso desde la ruta 2 hacia Posadas tomamos la ruta provincial 103, la cual nos dejó para hacer una pequeña parada en la ciudad de Oberá, la segunda ciudad más poblada de la provincia y declarada por ley capital nacional del inmigrante, en clara alusión a sus orígenes fundacionales y a la cantidad de colectividades que conviven aquí, entre las cuales se suelen destacar, por una cuestión de números,
la ucraniana, la polaca y la alemana, entre otras. Porque solo tengo que estirar este. A ver. Qué espectáculo. Ese parchecito va pasando de gorra en gorra. ¿Estás segura si lo puedes sacar más adelante? Sí. Después de que pasan Paraguay, Bolivia, parte de Argentina, los hilos van a estar regastados y solitos. Ahí va, ahí te la mando para que me hagas de vuelta. Capaz que se caiga solo ya. Ahí. Qué espectáculo. Muchas gracias, Silvia. Muy bien. Ahora me la pruebo. Con este y me quedé con un... Mira, Karen. impecable. Próximamente a la venta. Hoy sí. Ahí te avisamos, Silvia, si vendemos de... Después de algunos días donde la lluvia fue el protagonista, ya podemos apreciar lo que es realmente Posadas. Sí, y Sol. El sol de Posadas. Y bueno, la primera parada del día de hoy, aprovechando este día tan hermoso, es la playa de la Costa Sur. Seguimos en la zona de la Costanera, ahora sí estamos en la parte más central de la misma y de hecho a mis espaldas está el inicio o el fin, depende cómo se mire, del puente internacional que une la ciudad de Posadas con la ciudad de Encarnación en Paraguay.
y esta zona es muy verde, hay mucho parque alrededor de la costa justamente, y dentro de él hay mucha bicisenda y también muchos senderos donde la gente viene a ejercitarse, y en particular aquí estamos en el Parque de las Fiestas, un parque ambientado con temática de fin de año, Navidad, Año Nuevo, y que brilla aún más en esa temporada. La relación de Posadas con el río Paraná es constante y cercana. El río organiza el borde urbano y define buena parte de la vida de la ciudad. A lo largo de la costanera, la barranca natural acompaña su curso y genera un desnivel que separa con claridad la ciudad alta del nivel del agua. El Paraná no funciona solo como un límite natural, también es un punto de conexión. Frente a Posadas se encuentra Encarnación, unida por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, uno de los cruces más importantes entre Argentina y Paraguay. Por allí circulan personas, mercancías y actividades que sostienen una dinámica compartida entre ambas ciudades. Estamos a los pies de este monumento de 17 metros que es un emblema de la costanera de Posadas. Estoy hablando del monumento a Andrés Guacurarí y Artigas, más conocido como el comandante Andresito, de origen guaraní, luego adoptado por José Gervasio Artigas, y que fue una figura sumamente emblemática e importante en las guerras independentistas de la zona, particularmente en las batallas contra las fuerzas luso-brasileñas que querían apoderarse del control de la región. De hecho, fue él quien terminó gobernando por varios años esta zona, y en el año 2012 fue declarado prócer misionero por ley provincial de la provincia de Misiones. En el tramo del río que bordea la ciudad, el Paraná se presenta ancho y de aguas mayormente calmas, formando parte de la cuenca del Paraná Medio. Estas características influyeron desde temprano en el crecimiento urbano, en las actividades comerciales y en la manera en que el borde costero fue ocupado y transformado. Hoy, ese frente al río reúne infraestructura, espacios públicos y áreas naturales, integrando el curso de agua a la vida cotidiana y al paisaje urbano.
Los orígenes de la ciudad de Posadas se pueden remontar al año 1615, cuando aquí se fundó una reducción jesuita, pero recién en el año 1870 fue cuando se fundó oficialmente esta ciudad bajo el nombre de Posadas. Y nos encontramos aquí en la Plaza 9 de Julio, el centro histórico y también el centro neurálgico de la ciudad al día de hoy, alrededor de la cual se erigen lugares como la famosa Catedral San José y también la Casa de Gobierno de la provincia de Misiones. Déjale a tu madre.